Entonces, vamos a ver, ¿no? Este tema. Ustedes, supongo, ya están llevando esto, ¿no? ¿Qué cosa es el parto? No lo voy a definir, lo vamos a pasar de largo, pero considera parto aquel producto que pasa de los 500 gramos. Y estas son las semanas del parto a término, a término y postérmino. Ya eso lo saben ustedes, ¿no? Esta parte sí es un poquito interesante, ¿no? Estas son ya cuando se va, está en la señora término, entonces ya viene lo que se llama el trabajo de parto. Y el trabajo de parto, a su vez, tiene varias partes, varios tiempos, ¿no es cierto? Entonces tienen la primera etapa y la segunda etapa, ¿no? Y luego viene ya el alumbramiento, que viene a ser la tercera etapa, de también lo que compone el parto, ¿no? En las etapas, además tienen su fases, ¿no? Cuando recién empieza el trabajo de parto, estamos en la fase latente. La fase latente de una mujer nulípara, o sea, la que nunca da luz por vía vaginal por lo menos, el trabajo de parto puede durar 20 horas, ¿no es cierto? 20 horas. En una nulípara, esta fase latente puede durar 14 horas. En la fase activa, cuando se dice que ya se inició el trabajo de parto, entonces la dilatación en la nulípara es aproximadamente de 1.2 centímetros cada 6 horas, ¿ok? Ustedes saben que para producirse el parto, se tiene que dar 10 centímetros de dilatación. Entonces en la nulípara es 1,5 centímetros cada 6 horas, ¿no es cierto? Y la nulípara se acorta, ¿no? Okay. Entonces, si ustedes suman esto, esta persona, esta nulípara, para llegar a 10 centímetros, ¿no? Multipliquen esto por lo menos 6, ¿no? Entonces, el trabajo de parto de una nulípara puede durar hasta 24 horas, ¿no? Y eso es normal. ¿A qué me refiero a esto? Que entonces, cuando ya está en la fase activa, están las contracciones. Y usted sabe que las contracciones son dolorosas. Entonces, por eso es que muchas mujeres, yo no las entiendo, pero dicen, no, yo no quiero darlo, yo quiero que de frente me hagan cesárea, lo cual es un gran error y corre un riesgo innecesario. Por eso les explico por qué esto sirve. Entonces aparece la analgesia del parto para esas obras dolorosas, no hacerlas, por lo menos si no placenteras, que no sean tan intensas, pero dolorosas y sean soportables y la mujer pueda dar a luz. ¿Ok? Por eso es que les explico esta parte de la dilatación, ¿no? Entonces serían demasiadas horas en trabajo de parto con mucho dolor. Usted sabe que conforme se va avanzando en la fase, los tiempos de presentación de las contracciones, que al principio son muy espaciadas, después ya cada 5, cada 3, después cada 2, 1 minuto, entonces esos son los tiempos más dolorosos. Vamos a ver por qué. Entonces, cuando una persona dice que siente dolor es porque realmente existe. La Sociedad Gineco-Obstetricia desde hace muchos años describe que el parto se acompaña de un intenso dolor cuya sola presencia constituye una indicación clara para el empleo de una técnica analgesia más allá de cualquier otra consideración de tipo médico, ¿no? O sea, el dolor justifica plenamente que se haga alguna técnica, ¿no es cierto?, que está por encima de cualquier consideración, ¿ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el año pasado cuando hablamos de la historia de la anestesia, ¿se acuerdan? Hablábamos pues que no solo la anestesia, sino la medicina en general no había avanzado mucho, pero en algunos temas se había estancado, ¿no? Por ejemplo, en este caso el dolor. Entonces, existía pues cuando había el dominio religioso en el mundo, ¿no? De muchas creencias, no solamente la católica, sino todas las cristianas, que dijo el Antiguo Testamento que decía, maldició a la mujer y le decía, te arrastrarás como una serpiente y parirás con dolor. Entonces nadie por 5, 6, 7, 8, 10 siglos se permitía, digamos, desobedecer los designios de Dios. Esa es una de las razones por la cual esto de la analgesia del parto se retrasó. El componente del dolor, ¿cómo explicamos el dolor en este caso? ¿No? Bien, existen dos tiempos muy marcados, que es la base visceral y la base somática. La base visceral es el continente, o sea, el útero, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un cólico vesicular y la vesícula por infección, por inflamación, se dilata, produce dolor cólico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el primer dolor está dado por la dilatación del útero.
sobre todo cuando empieza la dinámica del parto, va a empezar a dilatarse el cuello, que es lo que va a disparar el dolor. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. El año pasado hablamos un poco de esto del dolor, ¿no es cierto? La segunda fase del trabajo de parto es por el dolor somático. O sea, cuando el niño va descendiendo, conforme se va produciendo la dilatación, entonces ya participan otros temas, ¿no? Las partes más bajas, porque hay descenso, alineamiento, posicionamiento de la cabeza, ¿no es cierto? Generalmente cefálica, y empieza a empujar, ¿no? Por las contracciones, desciende la cabeza, ocupa la parte final del útero y empieza a dilatar el cuello, ¿no? Aquí lo tienen, aquí está, se supone que son los ojitos del niño, ¿no? Entonces ya el dolor se vuelve mixto, primero por la dilatación en sí del útero y segundo por la parte somática, que habíamos dicho que dolor somático se refiere pues al, ¿cómo se llama? Al músculo, a la parte tendinosa, entonces hay presión sobre el piso de la pelvis y empieza a dilatarse, entonces se produce doble razón para que haya dolor. Las primeras son manejadas desde 11 a, hasta S1 y conforme avanza ya están comprometidas las fibras de S2, de S3 y S4. Entonces ya hay doble motivo para que se produzca el dolor. El dolor de parto puede hacer que esta experiencia sea muy desagradable para la madre, obviamente. Hay dos fuerzas, digamos, dos sentimientos, ¿no? Se supone que la madre es feliz porque está embarazada, va a traer el producto de su amor, algo que quisiera tener en sus brazos, que lo ha tenido en su cuerpo por varios meses y por fin llega el momento de ser madre, como probablemente lo han anhelado casi un año atrás. Pero eso va acompañado de una experiencia desagradable que es el dolor. Entonces aquí hay dos fuerzas, dos sentimientos, dos situaciones que se encuentran y lo que se trata es que esa experiencia que se supone debe ser agradable sea lo más agradable posible y lo menos dolorosa, ¿ya? Entonces existen pues también esta situación, ¿no? Eh, eh, de dos fuerzas que se prácticamente al final va a ganar porque la madre va a tener que dar a luz de todas maneras, ¿no? Pero esto es lo que nosotros tratamos de intervenir, ¿no? Existen, bajo este concepto, cuando empezaron a romperse estas cadenas de no dolor, entonces aparecieron una serie de formas que ya habían sido descritas en muchas civilizaciones egipcias, ¿no? Griegas, etcétera, de las mujeres en esta situación de trance de parto, ¿no? Entonces aparecieron una serie de técnicas de cómo tratar de morigerar, disminuir, reducir el dolor durante esta fase del parto, ¿no? Bien, por lo tanto existieron varias opiniones y técnicas que aparecieron, ¿no? Era necesario primero también era valorar la intensidad del dolor. Nadie más que la misma, primero que las mujeres, porque son las únicas que dan a luz, segundo, nadie más que la misma gestante en trance de parto que puede saber qué tanto le duele el dolor, le duele ese trabajo de parto. Y como ustedes saben, el dolor es subjetivo, porque el único que lo siente es la misma persona. Entonces, pero sin embargo se trata de identificar, de arrebatar un poco esa sensación por algunos métodos que se puedan ser valorativos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá tenemos las escalas que hablamos el año pasado, ¿se acuerdan? ¿No? La escala verbal simple, o sea, el hablar, decir, me duele poco, mucho, bastante, etcétera, ¿no? Y la numérica y la escala analógica. Para hacerles un recordares, tenemos aquí, ¿se acuerdan? Que hablamos de, entonces, incluso hay personas, muchas de ellas, y de repente ustedes, fíjense ahora con esto del COVID-19, yo tengo a compañeros de ustedes que acaban de salir de la universidad ahora en diciembre y se han graduado súper rápido por esta cuestión del COVID-19 y están trabajando en las periferias, ¿no? Tengo chicos y chicas que se comunican conmigo que están en Iquitos, en Tacna, estos han ido al norte, en fin, una serie de citas por urgencia, con muy poca experiencia, pero entonces van a encontrar mucha gente que no habla pues español, habla quechuncho, habla quechua, aymara, habla idiomas de la selva, ¿no? Entonces, esta es la forma como ellos pueden manifestar qué tanto le duele, ¿no? Un dolor más y muy intenso. Bien, entonces es una forma de, entre comillas, medir.
¿Qué otra cosa interviene o influye en la sensación de sentir más amor-dolor? Algunas personas, un poco dolor, pueden decir que tienen un gran dolor, y hay otras al revés, ¿no? Porque son estoicas. La bipolaridad es un factor importante del dolor. Primero que es una experiencia. Generalmente, digamos, la sociedad, una niña, una mujer, cuando va a dar a luz, ¿quién está a su costado? Generalmente es su mamá, ¿no? Y la mamá trata de darle recomendaciones, darle experiencias personales, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, la hija escucha a la mamá, pero la que está sintiendo el dolor es ella, ¿no es cierto? Entonces, que le ayuda, por supuesto que le va a ayudar, ¿no? Pero además es una primera experiencia, ¿ya? Cuando las madres son muy adolescentes o el lado extremo son demasiado bañosas, ¿no? Y sobre todo que han tenido periodos prolongados en que no han gestado. Entonces hay madres que han tenido hijos a los... Bueno, ahora las señoritas ya se embarazan muy tarde, ¿no? Quieren ser primero médicos, abogados, máster, doctora, y recién a los 35 años están gestando, postergan su maternidad. Y ese es un factor activo. Bueno, ese es otro factor que tienen que tener en cuenta. O que han tenido un hijo muy jóvenes y después para hacer su desarrollo personal y profesional no vuelven a gestar en 10, 12 años. Entonces este es otro factor que ustedes deben tener en cuenta. El parto estimulado por fármacos. Entonces a veces la dilatación no es muy buena y el tocólogo, o sea, el ginecólogo, da fármacos que pueden hacer que se incremente el dolor, ¿no? Antecedentes de amenorrea, el tamaño del feto, el estado de ansiedad y miedo y la ausencia de apoyo emocional. Imagínense que una de ustedes esté en este trance y su mamá por razones sabe que no esté a su lado, o persona que les pueda apoyar, ¿no? Y entonces eso, por lo que va a venir, no están cómodas, ¿no? Volviendo a eso de las técnicas del parto, de la analgesia del parto, entonces, esta es una famosa frase, ¿no? Dicha por Isabel de España, esposa de Carlos I de España, ¿no? Cuando estaba en trance de dar a luz, ¿no? Entonces, de esa época, miren, Carlos era, ¿qué años? 1500 más o menos. Entonces ella dijo, moriré, mas no gritaré. Fíjate cómo era la mentalidad medieval en esa época, ¿no? O sea, la esposa, Isabel de España, la esposa de Carlos I, no podía darse el lujo de que el rey pase la vergüenza de que su mujer gritaba para dar a luz. Imagínense la mentalidad de esa época, ¿no? Entonces, porque era pues la esposa del rey, como que es una vergüenza para esa época. Esta era el famoso cuadro de aquella época, donde aquí está la parturienta, esta es la matrona, que ahora les llaman obstetras, ¿no? Y estos señores que son unos bufos que están tratando de hacerle chistes en un momento más inoportuno para tratar de hacerla reír, y esta es la que la consola, probablemente sea la mamá de la parturienta, y aquí hay unos elementos que son unos animalitos que están esperando que venga la placenta, ¿no? Entonces es un cuadro famoso que está en el Museo de Arte de Ciencias en Washington, ¿no? Igual, tomado de la televisión, ¿no? Estas criaturas, porque son unas niñas prácticamente, son madres primerizas, ¿no? Y tienen una gracia de tener sus hijos en brazos, ¿no? Las embarga, pero el dolor también las agobia. Y eso, ¿qué va a producir? Va a haber un resultado de estas dos fuerzas, ¿no? Algo que podría disminuir el dolor del trabajo de parto es la multiparidad, sobre todo la segunda, tercera o cuarta experiencia, entonces ya es diferente, ¿no? La preparación psicoprofiláctica que se utiliza todavía, ¿no? El elevado nivel socioeconómico. O sea, la sociedad, mientras más dinero tiene, mientras más evolución tiene, mientras más confort tiene, se niega más a sentir dolor, ¿no es cierto? Ustedes que van a ir a las postas de unos años, ¿no? Y van a ir allá a los puestos de salud, a las periferias, van a encontrar gente muy humilde, entonces le dicen, a ver, para ponerte una inyección, para ponerle un suero, entonces ya pues la paisanita pone su brazo y se acabó. Pero ustedes, ¿no? A mí me echan una pomadita de anestesia primero, me ponen un parchecito porque no me duele nada. Entonces, a mayor desarrollo socioeconómico, mayor resistencia al dolor. Es otro factor que influye, y eso a veces las lleva a las madres a decir, no, yo no quiero trabajo de parto, yo quiero de frente cesárea, que es, repito, un gran error, ¿no?
La presencia o no de un acompañante que le apoye también, ¿no? Y la posición materna, ¿no? Ahora vamos a ver eso luego, ¿no? Bien. Bueno, en estas dos fuerzas, ¿qué es lo que se produce? La madre, si es primeriza, siempre va a estar en estrés, así tenga su mamá, su abuelita alrededor que le esté orientando, ¿no? Entonces, el año pasado le hablaba con ustedes y ayer tuve la clase con los alumnos del noveno ciclo hablando del dolor. Entonces, les decía que el dolor siempre va acompañado de algo que se llama estrés. Entonces, ya son dos fuerzas. Entonces, yo calmando el estrés no puedo bloquear el dolor, pero yo bloqueando el dolor afecto al estrés y lo disminuyo, ¿no es cierto? Entonces, estos dos factores siempre tenemos los anestesiólogos, lo que manejamos con esta cosa de dolor, pues que tenerlas en cuenta y las tenemos que manejar adecuadamente. Entonces, el estrés produce un síndrome, el síndrome del estrés, que se caracteriza, como ustedes saben, por aumento del gasto cardíaco, ¿no? Hay actividad adrenérgica y simpática aumentada. ¿Cuál es la respuesta de estos tres? ¿No es cierto? Taquicardia, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, por liberación de adrenalina o enérgicos, ¿no? Mayor consumo de oxígeno, porque la parturienta va a hiperventilar, por el mismo tensión, el miedo, y va a haber una hiperventilación y se va a haber mayor consumo de oxígeno. Todo esto va o puede desembocar en qué? En el vecino que tiene ahí la parturienta en su útero. Puede dar una desaceleración fetal, una transferencia de lactato y una acidosis fetal. Entonces aquí ya la cosa se complica. Solamente por tener dolor del trabajo de parto se puede producir el estrés del dolor del trabajo de parto. Y ese estrés puede afectar no solamente a la madre, sino también al feto. Entonces aquí tenemos ya una doble razón por qué es necesario o es adecuado o es permisible que las gestantes reciban algún procedimiento de analgesia del parto, cualquiera que sea. ¿No? Ustedes, chicas, ya saben, no se dejen ir a la cesárea de frente, ¿no? Entonces, ¿por qué no se brindaba analgesia de parto? Por todas esas razones que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay una condición social, ¿no? Muchas de ustedes, alumnas, habrán escuchado a su mamá, ¿no? Su mamá sí le dice, hija, tú eres mujer como yo y tendrás que sufrir como yo, que di a luz, y también la mamá le dijo a la abuela y la abuela le dijo a la tatarabuela y cosas que se vienen así. Entonces la mujer, entre comillas, está mentalizada de que para dar a luz, ¿no? Hablemos claramente, para parir hay que sufrir. Entonces ya están mentalizadas socialmente, ¿no? Entonces eso fue una cosa muy difícil para romper eso, ¿no? Para romper esa. Y estoy seguro que ustedes, o la gran mayoría de chicas que está ahí sentada en su casa, están también en esa situación, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que intervenir, pues, la ciencia, ¿no? El mismo estrés materno provoca los cambios hormonales que hemos dicho, entonces quiere decir que la analgesia va a dar sí o sí beneficios. Muy bien. Entonces, la el dolor sin producir bloqueo motor significativo. ¿Por qué no se debe necesidad? Porque lo que necesitamos es justamente eso al final del parto, que la mujer tenga fuerza abdominal para pujar y expulsar el feto, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cuál es el nivel que tenemos que llegar? El anestesiólogo nunca debe ofrecerle a la parturienta que le va a quitar el dolor 100%, porque eso es mentira. Que lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, pero le vamos a quitar la motricidad y le vamos a reducir la fuerza de la prensa abdominal. Entonces, vamos a crear un problema innecesario y la mujer va a tener que ir a cesárea, ¿no? Entonces, lo que debe ofrecerle uno a la parturienta es que yo te voy a aliviar en un 70-80%, ¿no? Por eso es que el bloqueo anestésico, por anestesia espinal o epidural, no tiene que ser 100%, ¿ya? Muy bien, para que haya dinámica y haya progreso del trabajo de parto, ¿ok? Bien, nunca se le debe mentir a los pacientes, ¿no? Bien, entonces esa familiaridad de que el paquete del parto incluye dolor, entonces es la sociedad mentalizada en eso, ¿no? Ahora, cuando empiezan a hacerse ya
los métodos más modernos, más técnicos, que es, por ejemplo, la analgesia epidural, algunas madres han tenido baja experiencia o mala experiencia, les ha bajado la presión, etcétera, etcétera. Bueno, porque a veces hay casos que no funcionan 100% bien. Entonces, otras madres le dicen, no, ni te dejes poner eso porque hoy me veo mal, me dio náusea, me dio vómito y me bajó la presión y todo. Entonces, esa también pasa de boca en boca. Entonces, algunas dicen, no, no, yo no quiero que me pongan analgesia de parto. Yo quiero, entre comillas, dar a luz a lo macho. Lo cual, ya se imagina que eso pues, no es así, ¿no? Bien, y la idea de que la anestesia epidural le puede afectar no solamente a la madre, sino al niño, ¿no? Entonces hay una serie de métodos para aliviar el parto. Una de ellas son las modificaciones ambientales. ¿Qué son modificaciones ambientales? Que las usan otras culturas, generalmente las orientales, ¿no? Corea, China, Japón, etcétera, ¿no? Y muy místicos, son muy disciplinados, ¿no? Entonces poner a las madres en la sala de dilatación, en salas que están casi a penumbras, con luces muy bajas, y poner música, ¿no? Música relajante. Es una forma. Psicoterapia de apoyo, venir trabajando con las madres desde antes, meses antes, para que en el momento sean más fuertes, ¿no? La psicoprofilaxis del parto, que son los ejercicios que se hacen, ¿no? Con las obstetrices para que pueda una mejor posición, dilatación de la pelvis, etcétera, y de la sana, el piso de la pelvis, ¿no? Que son una serie de ejercicios que se hacen con tiempo, respiraciones, etcétera, ¿no? Acupuntura, en algunas culturas también, como las orientales, utilizan acupuntura. Desconozco si funciona o no funciona, pero lo más probable es que sí funcione, pero para esas culturas. La cultura occidental, nosotros somos muy diferentes. La hipnosis ya no se usa, ¿no? Existen otras, ¿no? El TENS, que es la estimulación eléctrica transcutánea, ya no se usa tampoco, ¿no? Y la analgesia inhalatoria, que todavía en algunos países de Europa y algunos estados de los Estados Unidos todavía se utiliza. ¿Ok? Bien. La musicoterapia que les había dicho, ¿no? El parto bajo el agua, ¿no? Funciona para algunas personas, ¿no? Son una especie de piscina con agua temperada, ¿no es cierto? Entonces el movimiento del agua es una especie de masaje, etcétera, ¿no? El parto intradomiciliario, todavía hay unos sitios donde la niñita queda a luz junto con su mamita, agarradita de la mano, ¿no? En su casa. Entonces ahí todavía, no crean que es muy poco, algunas sociedades, ¿no? Generalmente alejadas de nuestra capital, donde todavía se hace este parto. O sencillamente donde no hay quien las atienda, ¿no? El parto vertical, que ya está autorizado por el ministerio, ¿no? Hay una norma que si la madre pide hacer el parto vertical, el médico no puede oponerse, tiene que hacer el parto vertical. El parto vertical es mucho más funcional que el parto echado, ¿no? ¿Por qué el parto vertical? Aquí se trata de ¿qué? De pujar, ¿no? De expulsar algo que tenemos en el abdomen. Entonces, la posición fisiológica para pujar, ¿cuál es? Sentado, ¿no es cierto? Verticalmente, ¿no? Es como si a nosotros de la noche a la mañana nos dicen, nos echan en una cama y nos dicen, ¿sabe qué? Haz de posiciones echado. No funciona, ¿no es cierto? No funciona, ¿no? O va a funcionar muy difícil, ¿no? Salvo que estemos imposibilitados. Es igual. A la mujer le dice, vas a jugar fuerte, pero vas a estar echada. Es también muy difícil, ¿no? Y la psicoterapia. Los hijos ya hemos hablado de la psicoprofilaxis, ¿no es cierto? Son una serie de ejercicios que se vienen haciendo las madres en nuestro hospital y en todos los hospitales. Con las obstetrices empiezan a hacer una serie de ejercicios en los meses anteriores, ¿no? A la, ¿cómo se llama? Al trabajo de parto, ¿no? Reduce el estrés y ayuda a mantener la calma. Es útil sobre todo en la primera etapa del parto. Pero la verdad, que es que a la hora que viene el dolor, se olvidan de todos los ejercicios que le dicen las obstetras y entonces ahí agárrese quien pueda. Entonces ya, después de ver este trayecto, ¿no es cierto? Ya llegamos a la parte, digamos, médica farmacológica, ¿no? Entonces existen una serie de formas de analgesia para el trabajo de parto, ¿no? Y el parto. La epidural simple, que es tan popular, todas las chicas hablan ya cuando están en edad de tener hijos o están embarazadas, es el tema del momento, ¿no? Yo doy con epidural, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? De que no todos los sitios la epidural cuesta,
Ustedes que son de la universidad privada probablemente sí tienen dinero para pagar una epidural, pero la cholita Mamani, ¿quién le paga? Ella va al hospital público. ¿Quién le hace ahí? Uno de mis residentes, porque yo empecé la analgesia del parto en mi hospital, después que terminó, se llevó la experiencia nuestra y la puso en la maternidad de Lima. Ahora es el Instituto Perinatal. Y allá es el único hospital público donde Juanita Mamani sí le hacen epidural para el parto, ¿no? Pero entonces uno de los obstáculos primero en este caso es el costo, ¿no? Existen otras variaciones de la epidural con catéter, sin catéter, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a hablar es de la primera, básicamente, ¿no? Eso ya lo manejaste. Si la mujer llega, porque hay muchos casos, a pesar de que estamos ahora, por ejemplo, con el COVID, que no hay atención prenatal, a veces las madres llegan ya casi expulsando, ¿no? Y se han pasado los 15, 10 horas haciendo su trabajo de parto en su casa. Entonces se puede hacer lo que se llama varios métodos, como es el bloqueo pericervical, ¿no es cierto? El cervix, el bloqueo del nervio pudendo, aquí lo tenemos, a este nivel, ¿no es cierto? ¿No? Cuando las mujeres ya llegan en expulsivo, ¿no? Esto básicamente lo hace el obstetra, ¿no? El obstetra. No la obstetriz, por favor, el obstetra. Ustedes, ¿ya? No dejen invadir su campo. Y lo otro ya es hacer pues la anestesia epidural, que puede ser simple o continua, ¿no? Otras modalidades son la espinal o rasquidia, que hablamos el año pasado, que puede ser también simple como la epidural o puede ser continua. Ustedes como médicos generales, si están en una provincia y no hay anestesiólogo porque estamos escasos, pueden hacer la epidural simple. De eso se trata. Y salen capacitados para eso. El año pasado ya la doctora Mariló y todo les explicó perfectamente cómo es la anestesia epidural, ¿no? Criterios previos, obviamente tiene que haber aceptación escrita, ¿no? Este documento es importante y hay que firmar, ¿no? La autorización. El trabajo de parto activo con contracciones regulares, que ya haya un trabajo establecido con tiempos, contracciones, todas esas cosas, entonces son cosas que se necesitan previas, ¿no? Que la prevención debe estar encajada, una desproporción cefalopélvica, hay mujeres que tienen caderas muy estrechas, ¿no es cierto? Aunque a pesar de que el feto es normal, incorporación mayor de 80%, ya el cuello se empieza a incorporar, o sea, el cuello ya no está en forma de océano, de pico, como cuello, ¿no? Sino el cuello se empieza a aplanar. Eso es lo que hace la incorporación. Ahí es donde viene el dolor, ¿no? Porque la cabeza empieza a presionar y el cuello, que es así, como un tubo, entonces al ser presionado se empieza a aplanar, eso da el dolor somático, ¿no es cierto? Mientras más baja la cabeza, más va aplanando el cuello, ¿ok? Bien. Y que haya una coordinación, obviamente, con el obstetra, ¿no? Con el ginecólogo obstetra, ¿no? Siempre tiene que haber una autorización, no solamente de la madre, sino una coordinación con el obstetra, con el anestesiólogo para que se haga, ¿no? Y las multíparas, las primíparas tiene que haber una dilatación previa de mínimo 4 centímetros, y en las multíparas puede haber 2 o 3 centímetros, ¿ya? Pero de lo que se trata es de que aliviar el dolor hasta que llegue a los por lo menos 4 centímetros para la primípara y 3 centímetros para la multípara, ¿ya? El consentimiento informado que hemos hablado, hay uno adecuado. Algunas mujeres, desgraciadamente, con estómago lleno, entonces ya hay que saber manejar esas pacientes adecuadas. Un ambiente adecuado en la sala de dilatación, ¿no es cierto? Con telemúsica, es decir, con enfermera, con todo, ¿no? Colocar una vía, siempre, nunca hagan ningún procedimiento, ya les hemos dicho desde el año pasado, jamás, si no colocan un catéter, ¿ya? Monitoración materno-fetal, es muy importante, y el registro previo, ¿no es cierto?, de las funciones vitales al inicio, durante y después, ¿ya? Muy bien. Poner oxígeno nasal a la madre, esté o no esté haciendo un parto normal, ya un trabajo de parto normal, ¿no? Y colocarlo de cúbito lateral izquierda, ¿no? Porque si ustedes lo echan boca arriba, o sea, en el cúbito dorsal, el volumen del útero va a comprimir la arteria ortocava, que es la que alimenta, a su vez,
después de varias ramas, las arterias uterinas. Entonces, si hay una compresión aorto-cava, la mujer, estando en decúbito dorsal, va a llegar menos oxígeno al feto, ¿ya? Si llega menos oxígeno al útero, también el útero va a doler más, ¿ya? Bien. El transporte, esto lo vamos a dejar ya, esto lo conoce el anestesiólogo, cuál es el que, los anestésicos, ¿no? que van a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Bien. En algunos casos, antes de las mujeres que no quieren tener, por ejemplo, epidural, ¿no? O antes de que la primípara llegue a 4 centímetros, los obstetras a veces colocan opioides, ¿no? Opioides, ¿no? Porque estamos hablando que para que llegue a 4 centímetros, la primípara por lo menos tiene que pasar 3 periodos, ¿no? De 6 horas, serían 18 horas. 18 horas de contracciones dolorosas, la primera se va a agotar, ¿no? Muy bien. Entonces, para quemar esa etapa, se puede utilizar opioides, ¿ya? Se puede usar de esta forma, meperidina, por ejemplo, que es el Demerol, que viene en ampollas de 75 miligramos, ¿no es cierto? Se puede inyectar, la ampolla viene en 50 miligramos, ¿no? Y se pueden colocar, de acuerdo a la talla-peso, dosis entre 75 a 100 miligramos vía intramuscular, ¿no? Para cuando los dolores son intensos. Se debe poner intravenosa, pero siempre muy lento, ¿no? En general, no solamente los opiáceos, nada, ¿no? Hasta el agua. Siempre que se pone intravenoso, debe colocarse muy lento. Cualquier fármaco, ¿ya? ¿Ya? Entonces, todos estos elementos, habíamos dicho, ¿no? Que ya en fase activa el trabajo de parto y que haya una dilatación mínima entre 3 a 4 centímetros. 3 para las multíparas y 4 para las primíparas. Entonces, aquí ya estamos hablando de que está a punto de poder recibir. Esta es la técnica, como hemos visto, ¿no? Esta es una técnica sentado, que puede ser, o si no, echada. Ya hemos dicho en decúbito lateral izquierdo, ¿ya? Esa es la mejor posición, ¿no? Para colocar el anestesia epidural. Muy bien. Muy bien. Entonces, estas son todas las indicaciones, ¿no? La necesidad o el deseo, ¿no? De aliviar el dolor y el estrés materno, que la paciente lo pida, raciones obstétricas, ¿no? Para hacer la anestesia epidural, ¿no? Los beneficios, embarazo, por ejemplo, hay mujeres que tienen, mi hija, por ejemplo, tuvo mellizos, ¿no? Entonces también aquí hay un volumen grande intrauterino, ¿no? Entonces hay mayor dolor, ¿no? Parto instrumentado, a veces hay que poner forceps o vacuum, ¿no? Entonces todas estas cosas hace de que la cesárea previa hasta un año anterior, es mejor hacerle ya ahí sí la analgesia del parto y o pensar en la cesárea, ¿no? Ustedes ya saben por qué, ¿no? Hipertensión gestacional, etcétera. ¿Por qué? Porque si hay hipertensión, saben que la epidural va a bajar la presión, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Bien. Algunas contraindicaciones sí las hay, las absolutas y relativas. Las absolutas son que la mujer no quiera. No quiero, no quiero y nunca hagan nada contra la voluntad del paciente. Así sean superstar de la técnica, si la paciente no quiere, no quiere. ¿Ya? Impericia. Si ustedes no tienen la destreza, no se metan a hacer lo que no saben, ¿ya? Porque les puede pasar problema. Falta de equipamiento, o sea, en toda sala de dilatación, en la sala expulsivo, tiene que haber equipo de RCP, tanto materno como fetal. Y o equipo de, ¿no? El vacuum, el forceps y todos los elementos que puedan haber, aparte de la reanimación materno-fetal, ¿no? Muy bien. Si hay una hemorragia, si no tienen ustedes eso, pues es una contraindicación prácticamente absoluta. Hemorragia de parto, ¿no? Mujeres que rompen bolsa y también empiezan a sangrar profusamente. Entonces, eso obviamente, si hay una hemorragia no preparto, entonces va a haber hipovolemia y va a bajar más, se va a potenciar la hipotensión, ¿ya? Haber recibido anticoagulante, obviamente, porque con la aguja se puede hacer hematomas, ¿no? Hematomas, ¿no? Infección en el sitio de la función y lección ocupante intracraneana, ¿ya? Muy bien. La relativa, dolor crónico de cintura, ¿no?
Muchas personas sufren, pero no es una contraindicación, ¿ya? Anormalidades anatómicas, y vamos a ir un poquito rápido porque ya el tiempo se nos va a cumplir, ¿no? La ventaja es muy segura, reduce la necesidad de analgésicos sistémicos y puede producir lesión de presión neonatal. ¿Ok? ¿Tienen la clase después de esto, alumnos? Ronnie, alumnos, ¿me escuchan? Doctor, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, hija? Le habla la delegada. Doctor, sí, algunos de mis compañeros tienen gerencia a las 4:20, pero el resto podemos continuar. Igual la clase se queda grabada y ellos lo pueden revisar después, no hay problema. Ya, entonces solo hay una o dos alumnas que tienen gerencia, el resto puede quedarse, ¿no es cierto? ¿Estamos, Ronnie? Sí, Sí, ok, doctor. entonces sigo tranquilo nomás, ¿ya? Ok, gracias, ¿eh? Ya, muy bien. Ya Patricia Chávez ya se fue, ¿no es cierto? Pues, bueno, entonces, ok, la ventaja es que reduce la necesidad de analgésicos sistémicos, con lo que hemos hablado hace un rato. El obstetra le pone Demerol, por ejemplo, para aliviar el dolor hasta que llega a los 4 centímetros, pero ¿qué sucede? Como son todos los opiáceos ustedes saben, porque han sido buenas alumnas de la doctora Herencia, entonces fue depresor, sistema nervioso central, depresor respiratorio, depresor miocárdico, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que sopesar, ¿no es cierto? Madres sin estrés o alerta, hay madres que son muy estoicas y dicen, no, yo estoy normal, yo sé que me va a doler, no necesito, otras que sí, ¿ok? Bien, entonces la mujer cuando recibe la anestesia epidural tiene la ventaja de que está despierta, entonces puede decir me duele, no me duele, sudo, tengo náuseas, etcétera, ¿no? Entonces es una ventaja el bloqueo epidural, ¿ya? La reducción del dolor hace que haya menos secreción de catecolaminas endógenas y de este modo aumenta la producción uterina. Ustedes saben que el feto necesita una buena oxigenación hasta que sale del útero, ¿no es cierto? Entonces, la mujer al sentirse cómoda, con un dolor reducido entre un 70-80%, entonces va a respirar normalmente y va a haber una buena perfusión, ¿no es cierto?, útero-placentaria, ¿no? Lo cual va a beneficiar no solamente a ella, sino especialmente al feto, ¿no? Y va a haber una reducción del trabajo de parto. ¿Ya? Si yo pongo una epidural o una primípara a los 4 centímetros, lo más probable que va a suceder es de que el parto se va a cortar en tiempo, lo cual va a beneficiar al feto y a la madre. ¿Ok? Va a reducirse. La dilatación se va a hacer más rápida y el producto va a salir más rápido y todos vamos a salir beneficiados. ¿Ya? Además, con esta técnica hay respuesta del útero a los oxitóxicos. Después del parto, usted sabe que hay liberación de una serie de sustancias, entre ellos oxitóxicas, ¿no? Y el útero va a contraerse en forma normal, pero en algunos casos no se produce eso o se produce en bajo nivel y va a necesitar la aplicación de un oxitóxico para contraer el útero y evitar que haya más sangrado. Entonces, la anestesia epidural no se contrapone con eso y va muy bien, ¿ya? La presión arterial que va a bajar después del epidural no va a ser violenta, ¿no es cierto? Pero sí va a ser secuencial y es manejable y es prevenible. Y no va a producir hipoxia fetal porque es secuencial. ¿Estamos? La colocación de la técnica epidural va a ser útil en caso el parto se prolongue, se complique o pase cualquier cosa y la madre, el obstetra dije, no, tenemos que ir a cesárea, entonces ya tiene una base anestésica. ¿Por qué? Porque la anestesia epidural se pone con catéter. Entonces el catéter nos va a servir para que pueda el catéter poner dosis complementarias e incrementar la dosificación también, entonces que sí pueda, ya no para el parto, sino que pueda servir para hacer una cirugía. ¿Ya? Bien. Además, si tuviera que hacerse anestesia general en el parto, que en algunos casos se da, pues el riesgo es menor. La desventaja que tiene, entre comillas, es que requiere dilatación de 4 centímetros para la primípara. Entonces hemos dicho que la primípara dilata 1.2 centímetros, ¿no es cierto?, cada 6 horas. Para llegar a 4 por lo menos son 12, 14 horas. Entonces esas primeras 12, 14 horas se las tiene que, entre comillas, aguantar el dolor. ¿No? Entonces la epidural
hay que esperar hasta que llegue esa dilatación. ¿Cómo quemamos etapas? ¿No? Ya hemos dicho, puede ser con la psicoprofilaxis, el apoyo de la mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y el uso de un opioide como tipo de Merol, ¿no es cierto? Hasta llegar a los 4 centímetros. Por lo que la primívera es más oneroso, ¿no? Por la dilatación que es lenta, ¿no? Desconocimiento de técnica, ¿no? Entonces, una desventaja es que sea colocada, pues, por un anestesiólogo, es obvio, ¿no? Pero ustedes, como médicos, si es necesario, estarían facultados para poder hacerlo, ¿ya? No solamente un epidural para trabajo de parto, lo pueden hacer y hacer una apendicectomía. Si estás en un pueblo o un sitio donde no hay anestesiólogo, ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Hemos dicho que la hipotensión, en ciertos casos, está relacionada con lo anterior, ¿no es cierto? Que la pongan mal o apresurado y puede haber una baja importante de la presión arterial, ¿ya? Y la posible cefalea. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Equipo, fuente de oxígeno. El balón de oxígeno está tan caro ahora, ¿no? Aspiración tanto para la madre como para el feto. Fármaco y equipo completo para la RCP materno-fetal. Equipamiento para mantener la vía aérea y ventilación de presión positiva. Ventiladores, aunque sea el AMBU, ¿ya? Equipamiento para monitorizar y realizar bloqueo regional, o sea, el equipo en realidad de epidural. ¿Estamos? Bien. Esta puede ser la posición sentado, siempre el punto de referencia, lo dijimos el año pasado, la línea bicrestal con la línea del eje de la columna. Aquí estamos a nivel de L4, L3, entonces aquí tenemos un espacio, L4, entonces, ¿no? Entonces, aquí tenemos los espacios, estos dos espacios que son entre L3 y L4, ¿ya? Incluso L2 o L3. Pero el punto de referencia, el espacio que ustedes encuentran haciendo una línea imaginaria entre el eje de la columna y la línea, línea de las crestas ciliacas, ¿ya? Ese es el punto de referencia. Muy bien. La técnica, ya hemos dicho, ¿no? Se hace la punción, como hemos visto en la reunión anterior, en cualquier otro espacio, pero siempre, no se olviden, hay que determinar la presión pulsivamente y tener un catéter, siempre, ya hemos dicho desde el año pasado, para todo lo que es cirugía, todo lo que es sala de partos, etcétera, tiene que ser catéter venoso grueso, 18, que esto permite pasar líquidos a presión, incluso sangre, suero, si fuera necesario, ¿ya? Como en toda cirugía, entonces hacer registro de las funciones fetales, tanto materno como fetales, ¿no es cierto? Eso se usa pues el Sonicap, ¿no? O sea, el monitor materno-fetal, ¿no? Todo está registrado ahí, pero eso hay que registrarlo también en la hoja, ¿ya? De red, ¿no? Colocación del cúbito lateral izquierdo para hacer la técnica, ya hemos dicho por qué. La aguja es generalmente de este calibre, 17 o 18, la 18 es un poco más delgadita, ¿no? Localización del espacio, hemos dicho, entre la línea bicrestal, etc. La dosis adecuada y colocar un catéter epidural, ¿ya? Aquí tienen el set, ¿no? Esta es la aguja, el guiador que va acá adentro como si fuera el catéter venoso, la jeringa, ¿no es cierto? El catéter viene en su envase, esta es la válvula para hacer la colocación en el extremo del catéter que voy a servir esto que se conecta al catéter. Esto a su vez sirve para que la jeringa pueda verse aquí, ¿ya? El filtro. Este es el set más simple y este es el set más completo. Obviamente vale 3 veces más que este, ¿no? Bien, pero este ya trae todo. Igualmente, como hemos dicho, ¿no? La aguja, este es el guiador, ¿no? El guiador. Una vez que hemos llegado al espacio, esto se ha hecho con cines docentes, pero nunca se debe marcar a los pacientes, ¿no? Yo soy el enemigo, ¿no? Es mala educación y una falta de respeto. No se debe, lo único que se marcan son las reces, ¿no? Menos tatuajes. Esta es en posición de cúbito lateral, ¿no? Bien. El monitoreo, todas determinaciones previas a la colocación de la técnica. Uno de ellos es tener drogas que puedan mejorar la perfusión, ¿no?
como es la efedrina, ¿no? La efedrina, que viene de efedra, es un simpático mimético, como ustedes saben, ¿no? Simpático mimético, que produce taquicardia e hipertensión, ¿no? Igualmente la etilefrina, conocido en el mercado como Efortil, ¿no? Las ampollas vienen 10 miligramos, ¿no? Colocar media ampolla endovenosa, o efedrina, que puede ser intravenosa también, ¿no? A dosis menores. ¿Por qué? Porque la efedrina produce vasoconstricción, ¿no es cierto? Bien. Incluso es como la ergotamina. La ergotamina también produce contracción, ¿no? Uterina. Y se utiliza también, ustedes saben, por ejemplo, para la migraña, ¿no? Bien. Tener cuidado de no pasar demasiados fluidos intravenosos, sobre todo en pacientes preeclánticas, ¿no? Y la persona debe estar en ayuno, por lo menos 2 horas. Solamente puede haber tomado líquidos, ¿ya? La paciente con la técnica epidural puede deambular. Hemos dicho que no hay que bloquear el sistema motriz, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es analgesia del parto, no estamos haciendo anestesia del parto. Eso hay que tenerlo bien claro y decirle a la paciente bien claro, ¿ya? Entonces aquí está la descripción, ¿no? de la técnica de la anestesia epidural simple, ¿no? Bien, esto lo leen ustedes, ya hemos visto las figuras, y una vez que se llega al espacio, ¿no? Colocar el agente anestésico, ¿ya? Bien. Esto es la epidural para el trabajo de parto con catéter, ¿no es cierto? O sea, una vez que se ha puesto la primera dosis de anestésico, que son, de acuerdo a la presentación, pueden usar silocaína al 2%, ¿no? Colocar 15 a 20 centímetros, o de bupivacaína al 0.25, colocar unos 10 a 15 centímetros, ¿no es cierto? Ya. Aquí tenemos la dosis, ¿no? Aplicar bupivacaína al 0.08 o al 0.01, ¿no es cierto? Y se le puede dar fentanilo, o sea que es un opiáceo, a 2 microgramos por mililitro. En términos prácticos es 1 centímetro, ¿ya? Estamos hablando, por supuesto, en adultos, porque no he visto hasta ahora ni una niña de 2, 3 años que pueda dar a luz, ¿no? Tiene que ser ya por lo menos mayor de 30, 25 kilos, ¿no? Ya. Luego de una dosis de prueba de lidocaína al 1, al 1.5, al 2, ¿no es cierto? Se administra lentamente el bolo de dosis divididas, que puede llegar a lidocaína de 15 a 20 centímetros, ¿no es cierto? Porque ¿dónde estamos? En el espacio epidural, que va a ser, como este epidural es un espacio virtual, que son las meninges que envuelven la médula. Entonces vamos a separar en ese espacio que es virtual, lo vamos a hacer real, y ahí se va a depositar la anestesia epidural a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces eso va a difundir, es una membrana tan delgadita como ustedes habrán visto cuando han comido huevo duro o huevo pasado, entonces es una membrana muy delgada, ¿ya? Que va a difundir la anestesia, ¿no? ¿Qué puede pasar después de colocar la anestesia epidural? ¿No? Va a hipotensión, sí o sí va a haber, pero en el caso de la epidural es una hipotensión manejable, ¿no? Va a bajar unos 10 o 15 milímetros de mercurio, que es manejable, ¿ya? Que podemos penetrar a dura madre, entonces aquí sí hay que retirar la aguja. Que puede haber dolor de cabeza, ¿no es cierto? Después de que nazca el niño, al día siguiente, entonces está relacionado pues con la técnica, ¿no? Hasta ahora no se sabe exactamente a qué se debe. Algunos dicen que es por el despegar las meninges, ese estiramiento hace que la meninge se estire. Son teorías, pero no hay nada todavía concreto. Que no se dé un bloqueo total de epidural, sino asimétrico, ¿no? A veces se bloquea una zona alta, otra zona con dolor y otra zona baja. O un bloqueo unilateral. Doctor, se me ha dolido más se me ha adormecido más la barriga del lado derecho y no la izquierda. ¿Son por qué? Porque hay variaciones anatómicas, ¿no? Y es una técnica que se hace a ciegas, ¿no? Ya. Bloqueo espinal total, es cuando nos hemos excedido la dosis o lo hemos puesto muy, muy rápido, ¿no? O paro cardiorrespiratorio, que no va a pasar nunca, ¿no? O que el trabajo de parto se detenga. Lo hemos puesto en otro color, ustedes ya saben por qué, ¿no? De las fijas que siempre piden. Entonces, si uno, ¿por qué? Si uno, por presión de los tetras, por presión de la madre,
llega a poner una epidural cuando está en 1 o 2 centímetros, entonces puede retrasar el parto. Entonces es algo contraproducente, ¿no? Pero si tú lo haces en la época 4 centímetros para adelante, no va a haber problema. ¿No? Alguna otra complicación, escalofríos y temblores relacionados con la hipotensión. Convulsiones, en el caso si nosotros estamos colocando muy rápido el agente anestésico, ¿no? Que el bloqueo se haga mucho más grande que epidural, ¿no? O sea, que abarque más zonas corporales, incluso suba mucho y la paciente puede tener dificultad para respirar, ¿no? Entonces viene lo que se llama la hipoventilación. Por eso que hemos estado hablando que en todas las salas de trabajo de parto o dilatación tiene que haber oxígeno. Y todas las mujeres, así sean jóvenes, saludables y que el trabajo de parto esté funcionando bien, deben estar con su cánulo sal en la nariz, ¿ok? O que no funcione, ¿no? Que esté puesto bien y no funcione, o que esté puesto mal y por supuesto no funcione, ¿no? Dolor lumbar, pospunción. Hay personas que después que le han hecho la punción, entre comillas, se agarran de ahí para decir que sufren de columna, que desde que me hincaron ahí, desde que me punzaron acá, entonces mi columna no ha quedado bien, que me la lograron, que no sé cuánto. Y entonces por eso es que nunca algo contra la voluntad del paciente. Si la paciente no quiere y usted la convence y después aparece la lumbalgia, van a tener un problema por años. La persona les va a perseguir todo el tiempo que le duele la columna, ¿ya? O alguna complicación neurológica que puede ser por la lesión de algún nervio. Esto no lo vamos a hacer porque en el Perú no se usa ya. Yo cuando trabajaba en la parte privada, vino un amigo nuestro que trabajaba en la clínica, ¿no? Se había formado en Inglaterra. Y por lo tanto, de vez en cuando tenía pacientes que venían de la embajada de Inglaterra, de Irlanda, etcétera, y allá usan mucho la anestesia, la analgesia con gas, ¿no? Y una vez me buscó porque era una agregada, creo, diplomática, y tenía que dar a luz porque vive acá, por su marido, y quería que le hagan, pues, porque ellos vienen con esa idea, ¿no? Allá prácticamente no se usa. En Chile sé que lo usan todavía. Así que no les vamos a quemar las pestañas, vamos a pasar eso, ¿no? Pero así funciona. Este es un balón de óxido nitroso, ¿no es cierto? Aquí al costado, al otro lado, está el otro balón de oxígeno. Entonces, estos dos balones van a llegar aquí. Aquí está el azul del óxido nitroso y aquí está el que es de oxígeno. Entonces, ¿esto qué cosa es? Un mezclador de oxígeno. En esa época, señorita, mi interna, mi residente, entonces estaba ahí con nosotros haciendo su práctica de analgesia del parto. Una mujer ya en trabajo de parto, en posición de cúbito dortal, a término. Acá está el monitor fetal y materno. Y esta paciente venía por el circuito, venía el gas por aquí, y ella hacía un filtro aquí, y ella misma se hacía las inhalaciones en el momento que venía la contracción. El gas rápido que más o menos de 15 a 20 segundos ya empieza a hacer efecto. Entonces, la residente la orientaba a la paciente y le decía, cuando tú ya sientes que se te va a contraer, porque la persona siente que su útero se empieza a mover, inmediatamente empiezas a hacer respiraciones profundas, jalaba el gas de acá, y entonces cuando venía la contracción no sentía mayormente dolor. Esto se usa en algunos países todavía, ¿no? No produce ningún daño a la madre, ni al feto, ni nada, ¿no? Bien. En el caso de que de frente se vaya a cirugía de cesárea, ¿no? Entonces aquí se maneja también parecido. Si la gestante ya estaba en trabajo de parto y ya tiene puesto el catéter epidural, se le está haciendo una analgesia del parto y ahora tiene que pasar a anestesia del parto, que va a ser parto instrumental o parto quirúrgico, entonces existen las alternativas, ¿no? Extender la anestesia epidural o dejar el catéter ahí o retirarlo y hacer una anestesia espinal a otro nivel de la columna, que es el caso o pasar a una anestesia general. Entonces eso ya lo decide el especialista, ¿no? Eso es lo que se describe aquí, ¿no? Si la paciente no tiene catéter y viene de emergencia, se hace pues la epidural. Si es muy urgente y está en fase de expulsivo, puede colocar una anestesia espinal
O sea, la anestesia epidural la retiramos y un espacio intervertebral más arriba o un espacio vertebral más abajo, colocamos una anestesia espinal, porque esa es rapidísima, ¿ya? Si es que la mujer está casi en expulsivo, ¿no? Si es de emergencia, pero no está con una dilatación interesante, se puede colocar epidural a una sola dosis, ¿no? Por ejemplo, mujeres que vienen ya con 6, 7 de dilatación. Entonces ahí le puedes poner, ya no necesitas catéter, porque si tú pones catéter, porque vas a hacer una anestesia, por lo menos que te va a durar unas 8, 10, 12, 15 horas, ¿no? Por eso le pones catéter para poner dosis, ¿no? Sucesivas, contrario. Pero si ya está en 7, 8 centímetros, puedes hacer epidural a dosis única, sin catéter, ¿ya? Okay. Eso queda ya a criterio del especialista, ¿no? Ya, la anestesia, ya hemos salido del trabajo de parto, ya es para cesárea, ¿no? Tiene que haber indicación, ¿no? Una de ellas es la falla de progresión del parto. Una mujer que ha ido haciendo bien su trabajo de parto, pero ¡pum!, se paró la dilatación y entonces empiezan a haber ya complicaciones fetales, ¿no? Empieza a haber taquicardia fetal, etcétera. Entonces esa paciente tiene que ir a cesárea, ¿ya? Porque ya hay signos de sufrimiento fetal, ¿no? O si desde el inicio ya se sabe que hay una desproporción materno-fetal, esa paciente ya no va a ir a trabajo de parto, de frente va a ir a cesárea, ¿no? Cirugía uterina y cesárea reciente, ¿no? Dicen que hasta un año antes, si tú has tenido una cesárea hoy, 19, creo, 18, 19 de junio, y si estás embarazada rápidamente y el término del embarazo es en un año aproximadamente, entonces es mejor hacer cesárea porque puede haber ruptura uterina, ¿ya? Si ha pasado ese tiempo, no hay mayor peligro, ¿ya? Y la elección del agente anestésico, la técnica, depende de la urgencia, ¿no? Eso lo decide ya el anestesiólogo, ¿no? Aquí tenemos la técnica, ¿no? Si ha habido analgesia del parto. Lo que hablábamos, fíjate, aquí está el cuello. Conforme ya hay presentación, está encajado, y conforme va a ir bajando, primero por dilatación de esto, las primeras metámeras acá son las que van a participar. Cuando ya la cabeza empieza a empujar, ¿no es cierto? Y este cuello ya deja de ser cuello, ¿no es cierto? Porque se va a ir estirando, ahí viene el dolor más intenso, ¿no? Que son los últimos centímetros de dilatación. Entonces la cabeza va a empujar y esto se va a empezar a aplanar. Entonces el dolor más intenso es cuando la cabeza atraviesa el cuello incorporado, como ustedes ya saben, incorporado, que esto ya no deja de ser tubo, sino empieza a ser plano. ¿Ya? Bien. Entonces esa decisión o le pones una anestesia espinal raquídea, ¿no? Que es igual como para hacer una apendicitis, ¿no? Y se hace la técnica, pues, de acuerdo a como está especificado en la técnica raquídea, ¿no? O espinal. Es muy versátil, ¿no? Es lo que yo les digo a ustedes, si no saben poner epidural, porque no es fácil tampoco, pueden hacer una anestesia espinal o raquídea, ¿no? Ustedes, si no hay anestesiólogo, pueden, como médicos, legalmente están autorizados, siempre y cuando manejen la técnica, ¿no? Entonces puede estar incluso el mismo cirujano, ¿no? O digamos, el clínico obstetra podría ponerlo, ¿no? Bien. Hay un alto riesgo si no se sabe manejar, obviamente. Nunca se metan a hacer lo que no saben, porque van a quedar problemas, ¿no? Este es ya todo lo que necesitan ustedes, ¿no? Una técnica. Aquí la hipotensión es mucho más marcada que la epidural. Es lo único que tienen que tener. ¿Por qué? Por eso es que siempre debe haber una infusión previa de un cristaloide, de preferencia suero fisiológico, en un volumen de 500 mililitros, para amortiguar la hipotensión que sí o sí se va a producir. Si ustedes llenan el espacio intravascular, entonces la hipotensión es manejable y el niño no va a sufrir, ¿ya? Como es de urgencia, entonces se puede utilizar estos fármacos, la metoclopramida o un antiácido, porque una mujer, y eso quiero que se lo graben en su cabecita, que viene en expulsivo, viene de la calle y nadie sabe nada, no hay tiempo ni para sacar la historia del archivo o nunca se revisó en un hospital, entonces debe considerarse como estómago lleno, ¿no? Entonces, estómago lleno
es un enemigo porque puede haber aspiración, ¿ya? En decúbito lateral izquierdo ya hemos dicho por qué, ¿no? Y esto ya es el fármaco que escogen y la dosis que van a utilizar. Se recomienda en diastrés fetal severo y gestante adolescente o gestante en expulsivo, ¿no? Entonces ahí se escoge la raquidia o espinal, ¿no? Porque es rapidísimo, ¿no? En más o menos, después que la aplican, no pasa ni un minuto en que ya hay un buen bloqueo del dolor, ¿no? Un buen bloqueo del dolor, ¿ya? La posición de hiperlordosis facilita la extensión cefálica del anestésico local, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Que por por el crecimiento del abdomen, la columna se va a corvar más, ¿no es cierto? Se va a corvar más, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla en cualquier momento, por favor, ¿ya? Ventajas entre la raquidia y la epidural, ¿no? La raquidia tiene un tiempo de latencia más corto, o sea, su efecto empieza a producirse más rápido que la epidural. Es mucho más fácil de colocar. Ustedes como médicos generales podrían ponerlo. Hay una administración mínima de fármacos, un solo anestésico, ¿no es cierto? El bloqueo de las raíces sacras también se comprometen, ¿no? Y hay una mejor relajación muscular. La epidural, entonces, tiene el riesgo de hipertensión es un poco menor y la dilatación es limitada. Frecuencia relativa de náuseas y vómitos. Entonces, la epidural tiene menos posibilidad de generar náuseas y vómitos relacionados con la hipotensión. ¿Ok? La cefalea es menor en el caso de la epidural, ¿no? Que la espinal, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, la técnica siempre colocar un catéter venoso, influir 500 centímetros, 300 a 400 antes de colocar la anestesia, ¿no? Puede ser con catéter o sin catéter, ¿no? La especie epidural obstétrica, ¿no? Igual como la técnica lo dice, en el cultural izquierdo, a nivel de la línea bicrestral, ¿no? Son el eje de la columna, que puede ser entre L3 y L4 o L4 y L5. La aguja, este es el calibre en forma internacional que se utiliza, puede ser 17, 18, 19. Ustedes saben que a mayor número, más delgado, igual que en el caso de las agujas y poder, ¿no? El agente causal generalmente la lidocaína al 1,5%. No se olviden, el año pasado les dije que la lidocaína viene al 2%. Entonces, si tú tienes 20 centímetros, puedes coger 10 centímetros, ¿no es cierto? O 15 centímetros, ¿no? Al 2% y aumentas 5 centímetros de suelo fisiológico. Entonces, la de 2 la conviertes en 1,5. Si quieres al 1, coges 10 centímetros al 2% y le agregas 10 centímetros de suelo fisiológico y la conviertes al 1%. ¿Ya? Si sospechan que la cirugía va a demorar un poco más y no quieren poner catéter, entonces hacen la lidocaína con epinefrina, ¿ya? Y les da más o menos hora y media de buena anestesia. En el caso de ser lidocaína sin epinefrina, el tiempo de duración es de 45 minutos a 1 hora. Con epinefrina, largamente puede ser hora y media. Igual lo mismo, ¿no? Solución salina, contratar que la mujer tenga ayuna, y si no tenga ayuna, ya hemos dicho, ¿no? Un bloqueador H2 o de bombatones, etcétera, como precaución, ¿ya? Y la posición, ¿no? Evitar lo que se llama el síndrome de hipotensión de cúbito supino por compresión de la vena cava, ¿ya? Muy bien. Es lo que hemos dicho anteriormente, para reforzar. Bueno, esto ya es un poquito más complicado y tiene que ver con los que sean residentes de anestesia y de ginecoobstetricia, ¿no? La operación cesárea generalmente es una cirugía de urgencia, obviamente. Pero hay pacientes que son de urgencia, pero que tienen ya una comorbilidad, ¿no es cierto? Una comorbilidad.
¿no? Entonces ya entran en el campo, ¿no?, de la urgencia, pero que tiene comorbilidad que hace que sea muy diferente, ¿no?, el manejo, ¿no? Bien. Uno puede hacer también problemas si es que no maneja las cosas bien, como por ejemplo una determinación y una ejecución de una técnica forma muy precipitada. Entonces, pones una raquidia en vez de una epidural, etcétera, ¿no? Bien. Si no estás equipado adecuadamente para cualquier problema que surja, hipotensión, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes siempre que hagan una técnica deben premunirse de todo lo necesario, ¿no?, de que pueda surgir alguna complicación en la sala. Fíjense que acá, fíjense por la cama, el anestesiólogo está tocando la anestesia epidural en el dormitorio o en la habitación de la clínica a la paciente, no lo está haciendo en la sala de dilatación. Porque hay pacientes, probablemente esta es una primeriza, que se sabe que va a tener un trabajo de parto largo o que es primeriza. Entonces, no la vayan a la sala de dilatación, pues que donde va a estar en una camilla un poco rígida, ¿no?, hasta 10, 12, 14 horas. Entonces se pone en su habitación, pero siempre con guantes estériles, campos estériles que están aquí, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a terminar ya. La preeclampsia y eclampsia, ya ustedes saben eso, son ya casi obstetras, ¿no? Entonces es un reto para aquí ya el anestesiólogo, ¿no? En este caso, lo mejor es hacer anestesia general, ¿no? Eso ya entra dentro del campo del especialista, ¿no? Por anestesia general, pues, tiene sus bemoles, ¿no? Los anestésicos generales, como ustedes saben, son depresores de miocárdico, respiratorio y sistema nervioso. Entonces, si deprimen a la madre, van a deprimir al feto. Entonces, tiene una técnica muy especial donde se debe empezar, prácticamente se colocan los campos, se hace la limpieza del abdomen, todo, y casi ya antes de cortar, recién se pone el anestesio general. ¿Por qué? Porque los anestesios generales van a durar de 3 a 4 minutos en atravesar la barrera hematoencéfalica y llegar al feto. Y el cirujano debe estar ya vestido con guantes y el bisturí en la mano. Entonces nosotros le decimos, ponemos el anestésico y decimos ya, como empezar una carrera, y el feto tiene que ser sacado en 2 o 3 minutos máximo. Por eso que le digo que es no es fácil, pero es bueno que lo sepan como cultura general, ¿no? Siempre con un equipo, ¿no?, de reanimación y todo lo necesario, porque en este caso es mucho más complicado. En las pacientes que hemos dicho en la preeclampsia o eclampsia, entonces que hay problemas pues grandes de volumen, ¿cierto? Están hinchadas, etcétera, hay hipertensión. Entonces hay que manejar con cuidado los volúmenes intravenosos, ¿no? Hacer un buen monitoreo hemodinámico, ¿no? Hacer una inyección lenta de anestesia, si en caso de elegimos una epidural, etcétera, para evitar que hayan cambios bruscos de hemodinámico. Si una paciente eclántica ya ha tenido hipertensión, la anestesia epidural sería la más indicada porque le va a bajar la presión, ¿no? Y si hay estrés o diestrés, ¿no?, fetal, también representa un alto riesgo médico para la madre y el feto. El alto riesgo tiene relación médico-legal para el obstetra y el anestesiólogo. O sea, todo lo que hagamos hay una responsabilidad. En los casos de diestrés fetal crónico se puede administrar con seguridad anestesia regional o general, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Que ya hay una situación previa en la cual la técnica nos va a permitir manejar adecuadamente los volúmenes intravasculares y la hipotensión, ¿no? Hay casos en que el líquido fetal puede ser aspirado por el niño, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ayudar al manejo de la intubación fallida y despertar al paciente y elegir la técnica. Entonces, cuando uno elige una anestesia general, ¿no? Puede haber lo que ver el bloqueo extenso, ¿no? O sea que la anestesia epidural o espinal se suba mucho y no haya limitación de la ventilación porque el diafragma se compromete en su movilidad y va a haber hipotensión, va a haber hipoxia,
¿no? Entonces, hay que saberlo manejar. Eso como cultura nomás, no creo que lo vean. En el caso de hay diestrés fetal, la anestesia general entubada, sea con tubo convencional o con máscara laringea, pues debe ser lo más indicado porque es más fácil de colocar y adecuadamente la paciente, ¿no? Entonces la anestesia general para la caso necesaria solo está permitido por el anestesiólogo, ¿ya? Porque hay un conocimiento exacto. Yo les había dicho el año pasado que el anestesiólogo, que es contrario a lo que ustedes me decían el primer día de clase, que era un pata que dormía otro pata, ¿no? Y que para que otro pata lo opere. Entonces, no es así, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el anestesiólogo tiene que saber obstetricia, tiene que saber patología ginecobstetra, ¿no? En este caso, obstétrica, ¿no? Si no, ¿cómo va a pasar más? ¿Cómo vamos a saber qué cosa es una preeclampsia, una eclampsia, una paciente con TB, etcétera, que está en estado gestacional, un paciente diabética o una paciente que tiene neuropatía, qué sé yo? No sé cuánta patología sobreagregada en una paciente gestante. Entonces, el anestesiólogo no solamente es aplicador de anestesia, tiene que ser obstetricia para saber dónde está parado y cuál es la decisión y conversar con el ginecobstetra para ver cuál es la técnica y coordinar en beneficio de la madre y del feto, ¿no? Entonces, si no sabemos nosotros obstetricia, si no sabemos manejar los fármacos de obstetricia, entonces podemos hacer un desastre, ¿no? Entonces, ven que no solamente somos dormidores de gente, ¿no? Sino tenemos que... Hay toda una especialidad, ya hay una evidencia de anestesiólogo, después de hacer 3 años de residencia como cualquier otro, se hacen 2 años más para ser subespecialista, o yo no diría que es uno, superespecialista en ginecoobstetricia, ¿no? Y trabajar en los centros especializados como Instituto Materno Perinatal, que manejamos todos los problemas de ginecología y obstetricia relacionados con la anestesiología, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese caso, para hacer anestesia general en este tipo de pacientes que tienen una comorbilidad y que no se les puede poner anestesia espinal o epidural, se hace la anestesia general. Aquí se puede hacer la inducción con lo que habíamos hablado con óxido nitroso, ¿no? Que es un hipnótico, luego se coloca el relajante muscular y se le dan 3 minutos a los tetras para que saque el feto. O por lo menos, si no lo saca, tiene 3 minutos para hacer el corte y llegar al útero y pinzar el cordón. ¿Ya? Muy bien. Y eso solo lo hacer si conoces lo que es obstetricia, además de anestesia. Aquí está, pues, esta parejita, hay que protegerla, ¿no? Entonces ellos dicen, ayúdenos a venir bien. Ellos quieren ser normales y felices cuando llegan a este mundo. Y ustedes como ginecobstetras y nosotros como anestesiólogos los vamos a ayudar. Esta es la lámina que estaban esperando, ¿no es cierto? Todos ustedes. Ahora, dígame si hay alguna pregunta, alguna duda. Por favor, háganlo con toda confianza, porque ya yo tengo que hacerle las preguntas para el examen a la doctora. Belén, ¿qué dice Belén? ¿Todo está bien? Sí, doctor. ¿Alguna de ustedes necesita alguna pregunta? Porque usted, sobre todo en este caso, las alumnas o doctoras, damas, a veces tienen algunas dudas, ya no como alumnas, sino como futuras madres, ¿no? Entonces, aprovechen para hacer alguna pregunta, no se sientan cortos, ¿ya? Estamos para eso, ¿ya? ¿Todo está bien? Doctor, una consulta. Dime, hijo. Doctor. Sí, había mencionado de que, bueno, se aplicaba, ¿no? la lidocaína, tanto en la primera y segunda fase. En el caso de la tercera fase, ¿es indicativo o podría ser a demanda de la paciente? Generalmente es la demanda, o sea, tú coges a la paciente, si es primí para los 4 centímetros, si es multi para los 3 o incluso 2. Si la dinámica está yendo bien. Por eso que el anestesiólogo tiene que saber ginecobstetricia, trabajo de parto, dinámica, ¿no? Entonces tú le coloras la primera dosis, ¿no? Si escoges lidocaína, por decir, vas a poner al 1 o al 1%, porque, escuchen bien todos, ¿ah? La dosis que se pone a las mujeres gestantes para
analgesia del parto o cesárea es 30% menos que se le debe poner a cualquier paciente adulto que se le va a hacer otro tipo de cirugía, apéndice, lo que sea. ¿Ya? Empezando por ahí. Y segundo, de que tú pones la primera dosis, ¿no es cierto? Unos 10 a 15 centímetros y vas a conseguir analgesiar, reducir en un 70-80% el dolor. Muy bien. Entonces, pero estamos hablando de que la lidocaína tiene un tiempo de acción clínica que bordea los 50 a 1 hora. Eso quiere decir que a partir de la hora va a empezar a descender la capacidad analgésica. Entonces tú vas a tener que, dosis sucesiva. Por eso es que estás colocando el catéter, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tú estás haciendo el monitoreo, cómo van los latidos fetales, cómo va la saturación de la madre, etcétera, que es la que hace la obstetra. Entonces, de acuerdo a eso, tú decides, y porque la misma persona, hemos dicho que tiene la ventaja que la paciente está despierta. Entonces me puede decir, doctor, las contracciones ya me están doliendo más que las anteriores. Entonces ahí es donde tú vas a poner una dosis suplementaria. Esa dosis suplementaria, ¿qué puede ser? La misma concentración, pero a volúmenes menores. Entonces vas a agregar 5 o 10 centímetros. Entonces puede ser que estás agregando 5 o 10 centímetros cada 2 horas, cada hora y media. ¿Ya? Así funciona, para eso es el catéter. ¿Eso responde a tu pregunta, Marco? Sí, doctor, justamente quería preguntarle la cantidad. Me dice 5 milímetros Claro, cada 2 recomendable. sí. Claro, esa demanda, porque ya la misma Mm. paciente está diciendo, ¿no? Y tú ya, por tu conocimiento de fármaco, por el periodo de latencia, por el tiempo de actividad clínica o farmacológica que hace el anestésico, sabes que después de hora y media la mujer va a empezar a sentir dolor nuevamente, ¿ok? Ahí es donde hace dosis sucesiva. Ah, genial, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Y no se olviden, es un método muy sencillo, ¿no es cierto? Y que ustedes como médicos generales podrían hacerlo. Y si son obstetras, pues sepan que tienen una profesional a su lado que está para colaborar con ustedes, ¿no? Y especialmente con la madre y el niño, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces quiere decir que se ha entendido todo. La clase queda colgada, ¿no es cierto? Y ustedes creo que pueden verla y revisarla en cualquier momento, tengo entendido, ¿no? ¿Tú qué dices, Marco? ¿Sí? ¿Es así? Sí, dice doctor, a cualquier hora. Ya, cualquier cosa, Sí, doctor, la ya clase saben. queda grabada y ya le pasé las diapositivas a mis compañeros. Gracias, Belén, yo he recibido tu WhatsApp. Cualquier cosita te molesto, Belén, ¿ya? ¿Ok? Sí, doctor, no se preocupe. Muchas gracias a usted. Gracias también. Entonces, ya nos vemos, pues, ojalá que el próximo año podamos vernos, Dios mediante, estudien para que saquen la vacuna, chicos, ¿ya? Para poder salir de acá de este encierro. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias.